Gracias. El presente estudio, como ya se mencionó anteriormente, se elaboró a solicitud del foro permanente que le hiciera al experto Álvaro Pop, con el propósito de conocer cómo ha sido la participación política de los pueblos indígenas en América Latina y conocer estos diversos procesos democráticos para iniciar un proceso de evaluación, ojalá constante, de la evolución de las democracias latinoamericanas y su respectiva participación en ella de los diversos pueblos indígenas. Para elaborar este estudio se tomaron como base 3 documentos. Empezando por el documento de Ecuador, Participación Indígena en las Elecciones de Ecuador 2013, que fue elaborado por el investigador Ferran Cabrero. El caso Misión Indígena de Observación Electoral, Surgimiento y Desarrollo a lo largo de 12 años de historia política electoral en Guatemala, que coordinó el experto Álvaro Pop. Y el estudio de México, El debate de las lentes, Observación electoral en regiones indígenas, estudio que fue coordinado por Víctor Leonel Juan Martínez, además de investigación bibliográfica, documental y por internet. Voy a mencionar algunos de los hallazgos que sobresalen con el estudio. En las últimas décadas, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas se han convertido en fuerzas emergentes que están redibujando las características de los diversos sistemas políticos de los países estudiados. A finales de los años 80 y como consecuencia del fin de períodos dictatoriales que dio paso a estados democráticos, los pueblos indígenas de América Latina empezaron a discutir la necesidad de que las democracias fueran incluyentes. Algunos ejemplos de estos podemos mencionar el movimiento zapatista desde la segunda hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona en México, la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y la articulación y protagonismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esta inserción en el escenario político tuvo como denominadores comunes, en primer lugar, una apertura al régimen político. En segundo, la coincidencia temporal y espacial, es decir, la coyuntura internacional favorable. Y en tercer lugar, un carácter relacional, niveles de inestabilidad de las élites frente a una acción colectiva. En el plano político, los pueblos indígenas encontraron aliados transnacionales que impulsaron la creación de principios, normas y procedimientos sobre derechos de los pueblos indígenas, a la vez que se conquistaron algunos espacios internacionales, como por ejemplo este mismo escenario del Foro Permanente aquí en Naciones Unidas y la figura del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El trabajo de estos aliados transnacionales definitivamente fue crucial en la aprobación del Convenio 169 y, por supuesto, de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Por otro lado, las formas de organización indígena de aprovechar esta apertura política fue diversa y con impactos diferenciados en cada país. Desde los 80 se inició un nuevo tipo de constitucionalismo y, por lo tanto, inician en demandas sobre reformas constitucionales a fin de crear marcos generales de reconocimiento a sociedades multilingües, pluriculturales y multiétnicas. De esa cuenta, en México, en el 2001 y en el 2011 se reforma la Constitución, en Ecuador en 1998 y posteriormente en el 2008. Impulsaron constituciones con el reconocimiento de la diversidad de los países. En el caso de Guatemala, la Constitución del 85 sigue vigente y la reforma constitucional sigue siendo un desafío de país. La inclusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha significado el fin de la invisibilización de los pueblos indígenas. Esto significó 2 cosas. Por un lado, el reconocimiento de sociedades diversas y, en segundo, la dignificación de los pueblos. La democracia electoral ha limitado a los pueblos indígenas a las dinámicas exclusivamente, en gran medida, a nivel local, municipal y consecuentemente rural, limitando en cierta manera la capacidad de acción y de incidencia
en un plano nacional. La democracia en Guatemala ha llevado al ejercicio de una ciudadanía de segundo nivel para los pueblos indígenas. Tanto en regímenes de derecha como de izquierda, los pueblos indígenas siguen insistiendo sobre sus derechos específicos y sus derechos colectivos. En ambos casos se evidencian dificultades de reconocimiento pleno y se mantienen los desafíos de construcciones nacionales con un enfoque de derechos, especialmente en lo que se refiere a la consulta previa, libre e informada, y en el ejercicio de plenos derechos ciudadanos, superando el paternalismo. Actualmente, las democracias latinoamericanas sufren un desgaste creciente, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, la corrupción de los gobiernos, las descalificaciones mutuas entre los poderes del Estado, el clientelismo electoral, el aumento de la desigualdad en contraposición al crecimiento económico, el divorcio entre los derechos ciudadanos y el ejercicio pleno del voto, entre otras cosas, lo cual ha generado importantes movimientos de revisión del sistema político y acciones de incidencia del mismo. Voy a mencionar 3 retos que para sintetizar el estudio se enfrentaron y ojalá para un futuro pues podamos avanzar en hacer un tipo mucho más fructífero de este tipo de estudios. En primer lugar, hay carencia de datos estadísticos oficiales desagregados con la variable étnica, empezando desde los censos actualizados y padrones electorales, que limita a realizar análisis, comparaciones y correlaciones de variables. Esta fue una dificultad para los 3 países, tener estadísticas oficiales fiables y actualizadas. En segundo, la ausencia de estudios políticos que documenten los diversos sistemas de elección de las autoridades de acuerdo a los sistemas propios normativos de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, en el caso mexicano hay algunos estudios donde se han avanzado, especialmente desde el enfoque cultural o antropológico. Y en tercer lugar, carencia de estudios que comparen, contrasten o armonicen el ejercicio de los derechos políticos por medio de los sistemas propios de gobierno de los pueblos indígenas y por medio del sistema de la democracia representativa liberal a través de los partidos políticos. Estos fueron 3 de los desafíos encontrados en este estudio. Muchas gracias.